Vamos a tener buen tiempo para escuchar, para reflexionar en ella. Quiero que por favor abran sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 11 y el verso 19 al 26. Repito, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 11, desde el verso 19 al 26. Voy a leerlo y ustedes lo acompañan en su mente. También los hermanos que están en casa, bienvenidos, y queremos que estén muy conectados en esta mañana con la enseñanza. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Amén. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Dónde? En Medellín, perdón, en Antioquía. Ahí sentados, hermanos, incline su rostro, dígale: Señor, háblanos esta mañana. Señor, te damos gracias esta mañana por la palabra. Permítenos, Señor, que esta palabra llegue a nuestra vida, a nuestro corazón, y produzca un cambio, una transformación, ya que el propósito de la palabra no es entretenernos, sino ser exhortados por ella, y también edificados y consolados. Ayúdanos, Señor, a entenderla y a ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén. Ser cristiano. Repitan todos conmigo: ser cristiano. Hace una semana atrás estuve hablando con un misionero de Centroamérica y propiamente de República Dominicana, el hermano Reinel Ruiz, y él me comentaba que en muchos países centroamericanos el cristianismo es bastante difundido, y hay una cantidad de denominaciones, de iglesias, y casi que el común denominador se declara cristiano. Todo el mundo allá se cree cristiano. Él me decía: yo iba a un lugar a evangelizar y le preguntaba a las personas: mira, quiero compartirte la palabra del Señor, quiero hablarte de Cristo. Y lo recibían diciéndole: nosotros también somos cristianos. Y tremenda rumba allí, haciendo una cantidad de cosas, y decían: no, también somos cristianos. Entonces él decía que el cristianismo en algunos países de Centroamérica se tiene más bien es como una religión, y en el sentido de que es declarado la persona cristiana, pero en sus actos y en su forma de ser, pues realmente no hay coherencia. Eso es como hoy en día muchas personas se consideran católicas, pero no son practicantes, y se consideran católicos porque el abuelo fue católico, el papá fue católico, y algunos dicen: yo no voy a traicionar la tradición de mis padres o de mis abuelos, pero nunca va a la iglesia, pero se declara católico por tradición o por herencia, pero como tal no lo practica.
Asimismo, hoy en día se está naturalizando el ser cristiano. Muchas personas dicen, yo soy cristiano, pero realmente el uno decir que soy cristiano o proclamarse, autoproclamarse cristiano, ¿realmente esto es algo sencillo o realmente tiene que pasar un proceso en nuestra vida? Yo les pregunto a ustedes, respóndase usted mismo, es una pregunta retórica. Si a usted le preguntan, ¿qué es ser cristiano? ¿Usted qué respondería? Si alguien en tu colegio, en la universidad, un familiar, en la calle, alguien te dice, ¿qué es ser cristiano? Dígame, ¿qué es ser cristiano? Seguramente muchos de ustedes están pensando, bueno, yo le digo que ser cristiano es porque voy a la iglesia. Otros dirán, no, yo soy cristiano porque creo en Cristo. Otros dicen, yo soy cristiano porque leo la Biblia. Otros dicen, yo soy cristiano porque me identifico con lo que pasó allá en la cruz. Y bueno, una cantidad, pero a veces muchas personas no saben definir qué es ser cristiano. De manera que la propuesta en esta mañana todavía es aprender a saber qué es ser cristianos. ¿Están listos? Pónganse los cinturones y siéntense bien, porque nos fuimos. El ser cristiano, número uno, es un proyecto de Dios. Nadie puede autoproclamarse es que yo soy cristiano porque sí, no, es un proyecto de Dios. Y este proyecto Él se lo había propuesto en sí mismo, de escoger un grupo de hombres y mujeres para salvarlos, para redimirlos y para hacer una nueva creación. Y en esa nueva creación es donde uno tiene que entender que esto no es algo que muchos menosprecian, ¿no? Muchos piensan que el cristianismo es una empresa, otros piensan que el evangelio, el cristianismo es un negocio o es una religión más o una secta. No, es un proyecto de Dios. Y miren lo que Pablo dice en Romanos el capítulo 1 y el verso 16. Él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Significa que el evangelio es la revelación del proyecto de Dios, de la justicia de Dios. Dios trayendo justicia al hombre. Entonces, si el evangelio es un proyecto de Dios, hay que entender en qué consiste este proyecto. Porque si usted no entiende en qué consiste este proyecto, por eso es que no hay cambios en la vida nuestra. Cuando alguien no entiende el evangelio, así pueda llevar años escuchando la palabra, asistiendo como un simpatizante, nunca va a haber una transformación. Porque lo primero que uno tiene que entender es qué significa el evangelio, qué significa el ser cristiano. Yo lo voy a explicar de una forma jocosa. Mire, el ser cristiano es pasar de un estado de ignorancia, de un estado de esclavitud, de pasar de un estado de miseria, de oscuridad, a una nueva vida, de luz, de libertad y de bendición. Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. A muchos, lo voy a explicar un poco más jocoso. Eso no es tan jocoso, eso es más bien un poco teológico, pero esto sí es más jocoso. ¿Cuántos se acuerdan de los taxis, de unos taxis que tuvieron unos cupos costosos aquí en Cali? ¿Se acuerdan de esos taxis? Muchos de ellos eran chevetes, que le llaman los chevetes, los chevitazis, ¿cierto? Era más valioso el cupo
que el carro, ¿cierto? Entonces el gobierno dijo, mire, si ustedes quieren conservar el cupo, tienen que destruir ese carro para que quede la licencia y esa licencia se le adjudique a un nuevo carro. Entonces muchos dijeron, ay, pero el carrito, pero no había otra opción. Había que chatarrizar ese carro para adquirir uno nuevo y tener la licencia nueva, o que esa licencia tuviera validez. ¿Me hago entender? Entonces muchos, ¿qué hicieron? Muchos cogieron ese chevette y no lo destruyeron, sino que lo pintaron, ¿cierto? Y todo el que tenía un chevette que empezaba por la marca de la bestia, que era la B, era un taxi. Y eso fue estigmatizado. Cuando alguien veía un chevette con una B, había sido taxi. Y muchos los menospreciaban. Pero los que de pronto sí quisieron continuar con el proyecto, lo chatarrizaron y vendieron la licencia. Mire, para uno ser cristiano, uno tiene que morir y ser destruido. De lo contrario, no puede ser un cristiano nuevo. Muchos todavía están aquí con la B, con la marca del mundo todavía, y le han pegado una maquilladita nomás. Hermano, hay que ser destruido para pasar a esta nueva vida. ¿Sí o no? ¿Y usted lo quiere leer por la palabra? Pablo lo explica a los romanos en el capítulo 6 y en el verso 3. Dice así, Romanos 6:3: ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado ¿de qué? Del pecado. Les voy a explicar eso. Cuando una persona se arrepiente de verdad, Jorge, cuando una persona se arrepiente, el arrepentimiento es la entrada para participar de esta gracia. Luego el bautismo lo que hace es perdonar mis pecados, pero destruir el viejo hombre. Ese Jorge que tomaba trago, que hacía tantas cosas malas, ese José Luis que hacía tantas cosas malas, en ese momento cuando se arrepiente uno y se bautiza, automáticamente se destruye, se destruye. Eso es lo que Jesús dijo o le explicó a Nicodemo de nacer de nuevo. Entonces, cuando una persona se arrepiente y se bautiza, queda destruido. Y entonces, al ser destruido, ese cuerpo pasa a una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza es el nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, en la verdad y en la santidad. Cuando una persona a través del bautismo no ha sido destruida, por eso es que no puede encajar o serle fiel a Dios en la iglesia. No puede ser un cristiano fiel. ¿Por qué? Porque para uno morir necesita uno renunciar a cosas. Uno tiene que soltar cosas, así le gusten, así le gusten. Porque esa es la trampa que el enemigo le pone a muchas personas, a muchos creyentes. Le pone en el corazón o en la mente, le dice: usted no se entregue todavía porque usted todavía le gusta esto y esto. Entonces muchos, por miedo y por no fallarle al Señor, dicen: no, todavía no estoy preparado para soltar estas cosas. No, no se trata de eso. Se trata es de que aunque a mí me guste todas esas cosas y mi cuerpo sienta inclinación hacia ellas, yo tengo que tomar una decisión.
Y esa decisión es aceptar a Jesús con todos mis problemas y todas las inclinaciones que me llevan a cometer errores. Y decirle, Señor, mire, yo quiero ser salvo, yo quiero cambiar, pero a mí me gusta esto, y yo sé que eso me inhabilita, pero ayúdeme, yo creo que usted me puede cambiar. Entonces, cuando una persona toma esa decisión y se arrepiente, dice, Señor, no más, no quiero vivir más para el pecado, para el mundo, para el desorden, yo me entrego a usted. Entonces, automáticamente allí, y usted se bautiza, su cuerpo es destruido y entra al nuevo reino y a la nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Podríamos decir entonces, esta primera etapa es que el evangelio es un proyecto de Dios. Segundo, el evangelio es un proceso. Es un proceso. Por ejemplo, ese carro que chatarrizaban, ese carro había que quitarle esa pintura vieja, ¿cierto? Había que quitarle la pintura vieja, luego pintarlo de amarillo y luego una cantidad de cosas. Había que hacer una cantidad de maniobras. Pero en Cristo Jesús, mire, Cristo es tan bueno que Él nos ve a nosotros santos. Él cuando nos llama a nosotros nos declara santos. Pero vamos a estar en un proceso de santificación. O sea, Cristo nos ve santos. Cuando hablo de santo es perfecto. Él nos ve perfectos a nosotros. Pero nosotros no somos perfectos, sino que entramos a un proceso de perfección. Por eso muchos creyentes a veces dicen, hermano, yo voy a la iglesia y yo quiero ser cristiano. Pero muchos, al no entender esto, ¿sabe cómo practican el evangelio? Se lo voy a explicar de esta manera. Muchos ven el evangelio como cuando imagínense usted su closet, el closet suyo. La mayoría tenemos un closet de ropa, ¿cierto? Levante la mano los que tenemos un closet de ropa, la mayoría, ¿cierto? Entonces usted tiene ahí los zapatos, tiene traje, por ejemplo, para formal, tiene otro para hacer deporte, tiene los casuales, jeans, ¿cierto? Los mochos que uno le llama shorts. Y usted dice, de acuerdo a la ocasión, así me he visto. Entonces muchos tienen el ser cristiano como una forma de vestir. Entonces dicen, hoy voy a ser cristiano, entonces voy para la iglesia. Y se pone la ropita que usted considera que es para la iglesia. Y se pone esa ropita y viene a la iglesia. Y ya cuando llega a la casa se quita eso y ya no soy cristiano, ahora voy a hacer esto y lo otro. Entonces muchos piensan o son cristianos ambientales. Es decir, de acuerdo a las circunstancias soy cristiano. Entonces, cuando usted considera que el ser cristiano es solamente una parte de la agenda o ciertos momentos de mi vida o en ciertas ocasiones de mi vida es que yo soy cristiano, pues usted no ha entendido el evangelio. Porque ser cristiano es una vida totalmente subordinada a Dios. El cristianismo es algo holístico, o sea, cubre toda mi vida. Cuando yo soy cristiano, ¿qué quiere decir? Le voy a explicar qué es ser cristiano. Cuando los discípulos llegaron a Antioquía, no a Medellín, sino a Antioquía, ellos tenían prácticas, acciones tan admirables y tan piadosas que las personas empezaron a notar como esa forma de vida, ese comportamiento tan diferente a los demás. Es decir, que de pronto veían que ellos no decían malas palabras, no tomaban licor, no peleaban, no hacían cosas que era el común denominador. Y ese comportamiento tan extraño, tan diferente para ellos, dijeron, esta gente es como cristianos. Inclusive mire que la palabra cristiano por primera vez se menciona allí en la Biblia y fue algo más bien, no fue autoproclamado, fue las mismas personas al ver ese comportamiento dijeron, ustedes son seguidores de alguien y es Cristo. Cristo enseñaba eso, Cristo se portaba así como ellos. Entonces mire, ser cristiano es yo tener basadas todas mis acciones, mis pensamientos, mi ética,
mis relaciones interpersonales, todo mi sistema de valor sustentado en Cristo. Eso es ser cristiano. Es decir, que si yo voy a hacer un negocio, saber de que yo soy cristiano. O sea, que Cristo está en mí y Él está mirándome. Él está allí y yo soy un siervo de Él y yo tengo que corresponderle a Él. Si tú estás haciendo o estás en la calle, estás conduciendo, tú eres un cristiano. Y si alguien te molesta o algo pasa, tú eres un cristiano allí también. Entonces, no es que yo soy cristiano solamente cuando me pongo un traje en ciertos momentos, sino que toda mi vida, mi sistema de valores está sustentado en la palabra de Dios. ¿Estoy siendo claro, hermanos? Por eso a muchas personas les cuesta trabajo ser cristiano porque dicen, hermano, yo soy cristiano para algunas cosas. Porque para mis negocios yo no puedo ser cristiano. Para mis relaciones emocionales yo no puedo ser cristiano. Para mi vida social yo no puedo ser cristiano. Entonces hay cosas en las cuales usted no puede encajar porque no ha muerto. O sea, todavía está vivo. Usted todavía está vivo y no quiere renunciar, no quiere creer a esa obra de Dios. No entendiendo que la vida cristiana es un proceso. Mire, Pablo se convirtió aproximadamente a los 27 años, el apóstol Pablo, a los 27 años. Él estuvo ahí presente en la muerte de Esteban, ahí, él estaba ahí, Pablo, y en ese momento se llamaba Saulo, Saulo de Tarso, tenía 27 años. Luego cuando Saulo fue llamado por Dios cuando iba hacia Damasco, aproximadamente tenía 30 años, 30 años. Y más o menos entre los 30 y los 40 años, o sea, 10 años, Pablo allí bíblicamente y históricamente, Pablo todo ese tiempo estuvo formándose como predicador y como cristiano. Y ya usted lo encuentra a Pablo más o menos de 50 años hablando a los de Filipos, allí más o menos. Y de hecho aquí en esta escena Pablo estaba por allá. Mire que ahí dice que Bernabé fue el que tuvo que llamarlo, porque Pablo estaba como formándose, estaba en el proceso y Bernabé tuvo que llamarlo. Y se fueron a evangelizar allá a Antioquía. Entonces Pablo pasó, uno lee Pablo y uno piensa que Pablo se convirtió ya y de una fue cristiano y un apóstol y un predicador y su vida correcta y perfecta ¿cómo se dice el tema, la palabra? Irreprensible. No, Pablo tuvo un proceso. Entonces mira, hay creyentes que se frustran porque se arrepintieron, se bautizaron, pero todavía les gusta la rumba, les gusta de vez en cuando sus copitas, el sexo débil lo mueve fácilmente y hay una cantidad de cosas y usted se frustra porque dice, yo ya llevo 2 años y no he podido con esta lucha, con esta tentación. Otros dicen, es que yo todavía no puedo soltar esta forma de trabajo. Pero entienda que es un proceso. Y en ese proceso es donde usted tiene que ir muriendo y someterse a la voluntad de Dios. Decir, Señor, no quiero más, yo quiero luchar, yo quiero agradarlo. Entonces llega un momento en que, para mí, hermanos, es tan importante el ser cristiano. Es primero aprender a enamorarse de Dios. Les voy a dar el secreto. Para mí es el secreto de uno ser un verdadero cristiano, enamorarse de Dios. Porque cuando yo me enamoro de Dios, yo todo lo hago pensando en que yo tengo que agradarle a ese amor superior. Yo tengo que agradar al Señor por encima de cualquier cosa. Entonces ese amor que yo tengo hacia Dios y que no quiero perderlo, que no quiero dañar mi relación con Él, entonces yo me abstengo de cosas y renuncio. Digo, yo quiero agradarlo a Él antes que a los hombres. La vida cristiana es un proceso. Por eso, si usted ha avanzado y no hay cambios en su vida, luche por enamorarse de Dios. Mire, cuando uno se enamora de Dios, llega un momento en que ese amor de Dios tan fuerte que hay en uno es superior al deseo.
es superior a la tentación, es superior a la prueba, es superior a la propuesta, es superior al ataque. Entonces yo, por conservar esa relación a Dios, yo renuncio a lo que sea. Pablo lo dijo, Gálatas capítulo 2 y el verso 20, él dijo, creo que dice así: con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y miren lo que dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A sí mismo por mí. Cuando yo me identifico con Cristo en todo, hermano, esto uno lo ayuda a ser cristiano. Entonces usted dice, algunas parejitas le preguntan a uno: pastor, ¿y qué tan cerca puedo estar yo de mi novio? Entonces la medida es Cristo. Diga, si Cristo entra allí, pues ahí usted mira, hace la ecuación, ¿cierto? O sea, si Cristo entra ahí en medio de la maciza, pues si Cristo entra ahí, pues ya usted habla con él. Entonces, Cristo es la medida, hermano, de todo. Entonces usted está haciendo un negocio y está sacándole provecho al negocio. Entonces usted no necesita que nadie le diga, usted simplemente la ecuación ¿cuál es? ¿Qué pensará Cristo de esto que estoy haciendo? Entonces usted mismo se responde ahí, la fórmula se arroja automáticamente a la conciencia. No le agrada a Dios. Entonces mire, ser cristiano es algo muy sencillo, Brainer. Es cuestión de uno enamorarse de Dios y aceptar la nueva vida. Decir, yo esta vida vieja, desordenada y obsoleta y ya pecaminosa y tantas cosas, yo quiero cambiarla por una mejor. Y que aunque no tengo la capacidad de hacerlo, Cristo me garantiza y me provee todas las cosas. El éxito del cristianismo es que uno realmente lo que tiene que es creer. Todo lo hizo Él. ¿Sabían ustedes eso? Todo lo hizo Él. Y mire, Pablo lo entendió así. Filipenses el capítulo 2 y el verso 13. Él lo entendió tan claro porque él sabía que él era un hombre perseguidor, obstinado, rebelde, bueno, una cantidad de cosas. Pero cuando él se entregó al Señor, él se dio cuenta que por él no podía ser cristiano. Pero mira lo que él expresa, él dice: porque Dios, ¿quién? El miedo, el peligro, la persecución, el dinero, dice, el Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Significa, hermano Jorge, que usted y yo estamos aquí no por iniciativa propia, olvídese, sino que Dios puso en nosotros el querer. O sea, puso en nosotros el querer y luego el hacer por su buena voluntad. Julián, usted está aquí no porque quiso, no, porque Dios primero lo convenció y le puso el sentir y el hacer de estar aquí hoy alabando al Señor y durante toda su vida. Y aún los amigos, Luis Carlos, usted está aquí porque Dios le pone el querer. Pero llegará un momento en que ese querer y eso que Dios pone en uno, que uno ya le cuesta trabajo quedarse un domingo en la casa relajado o yendo a hacer otras cosas, cierto que uno no puede. Y ¿sabe quién es el que hace eso? Dios, el que pone ese sentir, ese querer, y Él lo inquieta, Él lo levanta a orar, Él te inquieta a leer la palabra de Dios, Él empieza a hacer cosas
invisibles dentro de nosotros que a veces no entendemos, y a veces empezamos a tener cambios sustanciales en nuestras vidas y empezamos a despojarnos de cosas y decimos, pero yo antes me sentía feliz con esto, yo antes me sentía completo con esto, yo antes me sentía realizado con esto que hacía, pero un momento a otro la palabra de Dios, el Espíritu de Dios empieza a inquietar nuestra vida y eso pierde valor. Eso que llenaba nuestra vida se convierte en algo obsoleto, algo que ya no nos interesa, y empezamos a sentir la sed hacia Dios y ya no queremos perdernos un culto, ya no queremos perdernos un momento especial, sino que queremos estar cerca de Dios, de la palabra, queremos cantarle al Señor, queremos meternos con Él, queremos regocijarnos en Él, porque estamos enamorados del Señor. Y cuando uno se enamora del Señor, oh hermano, esta mañana aquí hay poder de la palabra de Dios. Cuando usted se enamora de Dios, usted ya no puede renunciar a esto. Esto es algo que lo anhela. Su alma se vuelve, amén, deseoso de tener siempre la palabra de Dios. Y como dijo el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, de un Dios vivo. Levante su mano, hermano, ahí donde está, cierre sus ojos y dígale, mi alma tiene sed de Dios. Amén. Aquí está el Espíritu Santo. Siéntalo, siéntalo. Dígale, Señor, gracias, porque cada día me enamoro de ti. Cada día quiero enamorarme de ti, Señor. Quiero agradarte a ti. Quiero hacer tu voluntad. Ya no vivo yo, ya no quiero vivir yo. Este cuerpo, este viejo hombre quiere hacer cosas malas. Este viejo hombre quiere hacer cosas terribles. Pero no quiero vivir yo. Quiero que usted viva en mí. Entendemos que la vida cristiana es un proyecto. Luego entendimos que es un proceso. Y quiero terminar el tema del proceso con lo que Pablo explicó en Filipenses 1:6. Ya sabemos que en ese proceso Dios pone el querer como el hacer, pero también garantiza algo. Y mire lo que garantiza. Filipenses 1:6. Si no estoy mal. ¿Está allí? Muy bien. ¿Estando qué? ¿Qué es persuadido? O sea, convencido. Que el que en vosotros empezó la ¿qué? La buena obra, la perfeccionará ¿hasta dónde? Hasta el final. O sea que, hermano, muchos de nosotros empezamos proyectos y los dejamos en obra gris, ¿cierto? Como se dice, en los medios de construcción. Tomamos algo en plano, quizás se compra en plano, luego se construye en obra negra, luego se acaba el presupuesto y queda en obra gris. Y muchos decimos, no, así es habitable, así me voy a vivir allá, y pasa el tiempo y ahí con esfuerzo se terminan los enchapes y la obra blanca, ¿verdad? Pero muchos quizás no les alcanza a terminar y toda la vida con una obra gris o negra, y allí, porque no hay presupuesto, no hay nada. Pero hermano, a mí lo que me agrada de Dios es que el Señor ha prometido terminarnos a todos en full enchape, en obra blanca, con los mejores acabados. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Con lo mejor Dios ha prometido terminar con nosotros hasta el final. El que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. Ahora, ser cristiano es un proyecto de Dios, ser cristiano es un proceso. Y quiero terminar con esto: ser cristiano es un fruto. Repitan todos conmigo: ser cristiano es un fruto. Porque miren, hay personas que dicen, ay, ¿verdad que yo soy cristiano? O sea, ¿se acuerdan? O sea, es algo como que, ay, ¿verdad que yo soy cristiano? O sea, están haciendo algo malo y, ay, ¿verdad que yo soy cristiano? O dicen, ay, ¿verdad que yo estoy yendo a la iglesia? No, eso no es ser cristiano. El cristiano es un fruto. O sea, el cristiano
El fruto es el resultado, la consecuencia de lo que hemos hablado. O sea, si yo me arrepentí de verdad o me estoy arrepintiendo, me bauticé y que el Señor me perdonó mis pecados y empiezo yo a amar a Dios sobre todas las cosas y darle prioridad a Él, a llenarme de Él, a querer agradarlo a Él. Entonces esa transformación produce un resultado, un fruto. Por eso muchos cuando reaccionan de esa manera todavía no son cristianos. O sea, el cristiano realmente es cuando usted da fruto. Ese es el cristiano. Usted no se le haga extraño que hay hermanos que se han ido de la iglesia. Y por lo general alguien que se aparta de la iglesia siempre busca un culpable. Entonces dice, no, yo me fui por el pastor. Otros dicen, yo me fui porque en la iglesia no había amor. Otros dicen, no, es que en la iglesia había roscas. Otros dicen, no, yo me fui porque los líderes allá no me tuvieron en cuenta, o yo vi cosas en los líderes que no me gustaron. Entonces el que no es cristiano siempre va a justificar sus desgracias o sus fracasos, y también esto hace parte de la madurez también. Puede ser que sí haya en un momento aceptado a Cristo, pero le faltó interiorizar muchas cosas en su vida y no alcanzó a madurar. Entonces siempre va a buscar un culpable a sus errores o sus desgracias y se va a alejar. El verdadero cristiano, el que realmente se entregó, se arrepintió, murió y está en el proceso y ama a Dios y está aquí, mire, así lo echen de la iglesia. A mí una vez me echaron de la iglesia. A mí alguien un día me dijo, no venga aquí a la iglesia. ¿Y usted cree que a mí alguien, si Cristo fue el que murió por mí, yo por qué me tengo que ir de la iglesia? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que justifica. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Pues es el que murió y resucitó y el que intercede por nosotros. De manera que ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, peligro, hambre, espada o desnudez. Antes y en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Denle ese aplauso fuerte al Señor. No hay nada que nos separe del amor de Dios, pero sí nosotros sí. O sea, Él nos garantiza todo, porque la vida cristiana es un fruto. Pero si yo me pongo para justificar irme de aquí, no, que es que fulano, sutano, que es que la iglesia empezaron a pedir plata, que esto, usted no es cristiano. El cristiano empieza a dar fruto, y ese fruto es en amor. Ese fruto es de obediencia. Ese fruto es de querer agradar a Dios en todo. Ese fruto es de respetar la autoridad de Dios, la autoridad, como escuchábamos el miércoles, que Dios establece en todo. El buen cristiano es un buen ciudadano. El buen cristiano es un buen esposo. El buen cristiano es un buen hijo. El buen cristiano es una persona que practica justicia, practica verdad. El buen cristiano quiere, precisamente como es un fruto, y disculpe, hermano, un indicador del fruto es la benignidad. Y la benignidad significa la calidad de bueno, o sea, querer hacer las cosas buenas, bien. Es decir, que uno empieza a hacer revisiones en su vida y uno dice, no, yo soy impuntual, yo soy desordenado en mis cosas, soy una persona desasiada. Y uno empieza a decir, no, yo no quiero ser esto, yo me levanto tarde, duermo mucho, soy una persona incumplida, mala paga. Entonces esa benignidad, ese fruto empieza a llegar a nuestra vida y empieza a liberarnos. Y cada vez que queremos acercarnos a Dios, empezamos a dar ese fruto, ¿sí? Y ya el que miente ya no miente más, ya quiere hablar con la verdad, quiere hacer las cosas como a Dios le agrada.
Y es ahí donde ese fruto se refleja. Y usted no necesita acordarse si es cristiano. Usted ya es cristiano por el resultado que está dando. Así alumbre la luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Algunos dicen: hermano, es que yo me porto bien cuando de pronto estoy buscando de Dios. Cuando yo estoy cerca de Dios, buscando a Dios, yo me porto bien. ¿Qué opinan ustedes? Dicen acá cristiano circunstancial. Algunos dicen: hermano, es que ya llevo un mes que no voy a la iglesia. Y le pasa lo de un nietecito de un pastor. Un nieto de un pastor, un niño de 5 años. Lo llamaron del colegio porque iba mal, estaba haciendo las cosas mal, y lo llamaron a la mamá. Entonces la mamá fue y pues recibió pues la mala noticia, que se estaba portando mal, que estaba haciendo las cosas mal. Entonces el niño, la hermana se lo llevó pues al papá, que es el pastor. Entonces el pastor, un anciano, lo sentó al niño de 5 años y le dijo: pongámosle un nombre, Felipe. Felipe, ¿usted qué le pasa? Usted es un niño juicioso, usted es un niño que se porta bien, usted es un niño obediente. Y empezó a hablarle lo más de bueno, como para ganarse la amistad y la confianza del niño. Entonces el niño llega y dice: no, abuelo, no, sí es verdad lo que usted dice. Pero entonces el abuelo llega y el pastor le dice: pero ¿qué te pasa? O sea, ¿qué te pasó? Dime la verdad, ¿qué te pasó? ¿Por qué te descuidaste? ¿Qué pasó? Y el niño llega y le dice: no, abuelo, falta de oración, usted sabe. Falta de oración. A veces muchos de nosotros justificamos eso, ¿no? A veces estamos andando mal y dicen: no, es que hace rato no voy a la iglesia, o hace rato no leo la Biblia, o hace rato no oro. No, hermano, mire, usted y yo, si nos entregamos a Cristo de verdad y somos cristianos, uno es cristiano 24 horas al día. Que naturalmente en esa nueva vida usted tiene que alimentarla. ¿Será que un bebé, un niño, por el hecho de que ya nació, no necesita alimento? ¿No necesita ser nutrido? Claro, tiene que ser nutrido. El creyente que por lo general empieza a cometer inconsistencias, imprudencias, entra, sale y no se afirma en el Señor, es porque no ha entrado en el proceso. O sea, solamente se quedó en la transformación. Pero cuando usted entra al proceso, es decir, de ser perfeccionado, parte del perfeccionamiento es todo lo que aquí se hace en la iglesia y lo que usted puede hacer en privado. Mire lo que dice, me llegó ese WhatsApp, no lo tenía en mis notas. Vamos a ver si Filipenses 2, Efesios 2:11. Efesios 2:11. No, 3:11. Y por ahí es. Permítame, yo lo busco, por ahí es. Me llegó ese texto, hermanos. Vamos a buscarlo por aquí. Efesios. Sí, por ahí es. Vamos a leerlo por ahí. El 12 dice: en quien tenemos seguridad y acceso y confianza. No, vamos a ver, permítame, yo lo busco aquí. Vamos a ver. Es un texto que me acabo de llegar ahorita y nos va a dar luz a lo que estamos hablando. Ya, listo, lo encontré. Efesios 4:13. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos ¿a dónde?
a imitar al pastor, a imitar al líder de los jóvenes, a imitar al predicador exitoso. Mire la meta, ¿no? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de ¿qué? De la fe y ¿de quién? Del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y qué es el Hijo de Dios? O sea, ¿cuál es la medida del Hijo de Dios? A un varón ¿qué? Perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes. Mire, el niño fluctuante es el que se fija en todo lo malo y le pone peros a todo y por eso se escandaliza y renuncia a su fe y se va de la iglesia y comete una cantidad de cosas. No, el niño fluctuante es el que no tiene madurez. Llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean la astucia, las artimañas del error, sino que siguiendo ¿qué? La verdad. Ya hablamos de eso. ¿De qué más? Del amor. Crezcamos ¿en qué? En todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, a quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amor. Mire que siempre aterrizamos en lo mismo. ¿Qué es edificarse juntamente? Es decir, hermano, los cultos son importantes. Por eso cuando un hermano entra en ese conflicto, que voy a la iglesia de vez en cuando, que sí, que no, hermano, no se haga daño. Esto, mire, Dios estableció una iglesia, un cuerpo, y el cuerpo tiene que estar unido. El cuerpo siente esa conexión, esa armonía. Yo no me puedo decirle a esta mano no me gusta, la saco del cuerpo, este brazo o este pie. No, las extremidades y cada miembro del cuerpo, por muy sencillo o insignificante, cumple una función en el cuerpo. Dios estableció la iglesia. Él dijo, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Cuán bueno y cuán delicioso es alimentar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. El estar reunidos, el estar juntos, esto es una ayuda mutua y nos apoyamos entre nosotros. Y esto hace que entonces el cristiano empiece a ser perfeccionado por la palabra, empieza a ser perfeccionado por el cincel que es el ministro y la porra que es la palabra, y Dios empieza a perfilar, a organizar, a perfeccionar esa obra hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y la unidad de la fe es esa perfección de ser cristianos, de parecernos a Cristo. Que cuando vean a Diana, no piensen, no digan, ¿será? Porque algunos lo miran a uno así, ¿cierto? ¿Será que es cristiana? No, que digan, no, es cristiana, sí. No, es que se le ve, sus acciones lo demuestran. Algunos estarán pensando, no, pues que a mucha gente juzga por la imagen, o que a veces hay unos estereotipos y etiquetas. Mira, hay cosas, hermanos, que realmente cuando usted es cristiano, así usted no esté vestido, con el hábito se refleja, con sus acciones, con su palabra, con su forma de ser. El ser cristiano no es solamente el hábito, es todo, es toda una vida consagrada a Dios. Es un sacrificio vivo. Y quiero terminar, me quedan 10 minutos para terminar. Y es que la vida cristiana es un sacrificio. A ver, número 1, dijimos que la vida cristiana es un proyecto de Dios. Segundo, un proceso. Y tercero, un fruto. Y cuarto, quiero hablarles de que la vida cristiana es un sacrificio. Romanos capítulo 12 y el verso 1, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto presencial, virtual. ¿Vuestro culto qué? Racional. Es decir, que el culto, hermano Steven, el culto que yo hago a Dios tiene que ser aquí en todo momento. Cada acción, cada pensamiento, cada cosa, le estoy rindiendo culto a Dios, en mi mente, en mi corazón. Pero mire, es un sacrificio. ¿Por qué? La vida cristiana es un sacrificio porque hay cosas que hay que renunciar a ellas. Hay que también tomar decisiones. No todo lo puede hacer Dios. Ya Dios ha hecho todo. Es que Él vino, Él murió por nosotros, venció a nuestros enemigos, nos transformó, nos ha dejado todo. Bueno, nosotros tenemos que tener algo también para Dios. ¿Y el sacrificio cuál es? Que yo tengo que entregarme completamente al Señor. Y en ese sacrificio, escuchen, ese sacrificio tiene que ser vivo, o sea, constante, vivo, no una temporada. O porque algunos viven de glorias del pasado. Dicen, no, yo fui una persona así, aquella. No, yo fui muy consagrado, yo tuve una vida cristiana ejemplar. Ahora pues por el trabajo, por los años y tantas cosas. No, vivo, o sea, vivo. Y escucha esto, dice que es vuestro culto racional. Entonces el versículo 2 dice lo siguiente: no os conforméis a qué, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, resulta que el ser cristiano es uno a la inversa. Por ejemplo, mire, hoy el día el mundo es una tendencia. Quiero que me presten atención, por favor. Mírenme. Hoy en día todo lo que pasa en el mundo es tendencia. Shakira le dedicó la canción a Piqué y se volvió tendencia. Y memes y comentarios, hasta yo creo que hasta mensajes de hoy metieron a Shakira. Y son tendencias. Los jóvenes dicen, es tendencia esto y tendencia, la moda es tendencia, los estilos son la moda, los estilos de vehículos son tendencia, todo es tendencia. Es decir, cuando sale algo se vuelve tendencia. En el comercio todo es tendencia. En las drogas todo es tendencia. O sea, el mundo es tendencia. O sea, hay una corriente que lleva a todo y a la vez es cíclica, o sea, se repite. Entonces, el ser cristiano no es caer en la tendencia, sino al contrario, salir de la tendencia y transformarse de acuerdo a lo que Dios me muestre y queriendo hacer su voluntad. Eso es Valentina. Que es que los jóvenes hacen esto, yo estoy joven y tengo que hacer esto. No, usted es cristiana, usted es una hija de Dios. Cuando yo soy hijo de Dios, no me dejo llevar de la tendencia. Al contrario, yo soy transformado de gloria en gloria y de poder, como por el Espíritu del Señor, para agradarlo a Él. Arriba, Sataría. Amén. No hagan lo que el mundo hace. Hermano, es tendencia, sí es tendencia. Pero el Señor dice en Primera de Juan, capítulo 5 y el verso 17: no améis al mundo. 4:17. Hoy no estoy tan fluido, hermanos, me disculpan. No, hoy no estoy acertando. Creo que es 2:14. Sí, 2:14. Bueno, ahí me disculpan. 2:14. El sueño, hermano, necesito recuperarme. ¿Qué dice? No améis ¿qué? Al mundo, ni las cosas que están ¿dónde? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de este mundo,
no provienen de quién, del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y qué, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Eso es, para siempre. Eso es ser cristiano. Mire, y termino con esto. Ya pasó diciembre, ¿cierto? Y muchos en diciembre comprometieron su salvación. Si el Señor hubiera llegado en diciembre, más de uno se hubiera quedado. ¿Sí o no? Y claro, a veces hay temporadas donde y las tendencias y el mundo quiere atrapar a muchos. Pero hermano, no se deje atrapar del mundo, de las tendencias. Usted quiere ser libre de eso. Por eso es que ya los cristianos, cuando uno es cristiano, por ejemplo, en mi casa me acostumbraron de niño que teníamos que estrenar el 24, el 25, el 31 y el 6. Había que tener estreno, ¿cierto? Y el regalito y todos esos temas, y bueno, ya ustedes saben. Pero cuando ya uno conoce al Señor y conoce todo eso, eso ya no lo atrapa a uno. Ya uno estrena en cualquier época, es más, la peor temporada para usted comprar es diciembre. Le venden el cañengo, lo más caro, y usted tiene que un estrés para meterse a los centros comerciales o al centro, si va al centro, ¿no? Pero cuando uno es libre de esas cosas, ya uno no gasta el dinero en lo que no sacia. Ya uno aprovecha bien el tiempo, invierte bien, vive saludablemente y hay una vida mejor. Y sabe que la vida mejor es ser cristiano. Es la mejor vida. Porque lo que uno anda buscando en el pecado, en el mundo, usted tiene que comprarlo. Eso es lo que hace la gente. La gente dice, hoy es viernes, y el cuerpo lo sabe. Claro que el cuerpo todavía está muerto. Sí, el cuerpo está vivo todavía. El cuerpo lo sabe, porque está vivo. Está vivo, el cuerpo lo sabe. Pero entonces el cristiano dice, hoy es viernes y hay culto de jóvenes. Eso estuvo buena. No, es decir, uno tenía que pagar la felicidad, ¿cierto, hermano Jorge? Entonces uno decía, hoy es viernes, ¿dónde es el parche? ¿O dónde es el lugar? Y uno llamaba y que no, que fulano. Usted iba y al otro día, esa euforia, esa alegría, y después ya está con dolor de cabeza tomando pasticas y ay, para el guayabo. Cometió una imprudencia esa noche, quizás cometió errores que ni siquiera se dio cuenta. Y tantas cosas, tantos peligros que uno enfrenta cuando intoxica la mente por causa del narcótico o un alucinógeno. Y el fin de eso es vanidad. ¿Sí o no? Y se repite, llega el sábado, llega la otra semana y uno se la pasa comprando la felicidad, porque se vuelve un mendigo de la felicidad. Otros dicen, no, yo no, los vicios, no, yo no soy vicioso y me gustan esas cosas, pero es adicto a otra cosa. Por eso la Biblia dice que el que no cree en la verdad tiene que creer en la mentira, pero en algo cree. Otros son adictos de acumular el dinero. Su Dios es el dinero, entonces la pasa en los negocios, haciendo negocios y acumulando, comprando, y ese es su Dios. Ahí es donde usted se recrea. Otros en la vanidad, otros en el estudio, en la intelectualidad, otros en las amistades, otros en vivir la vida, el Dios me trae, Dios me lleva, es decir, no, sin sentido. Pero cuando uno conoce a Cristo y Él le da una vida cristiana, entonces ya uno sabe llenar la vida de otras maneras. Y mire, este es el secreto y el milagro del ser cristiano. Se lo voy a decir así: Cristo lo libera, y esas dependencias que usted y yo teníamos frente a los excesos del pecado, el Señor lo libera y lo llena. Y cuando lo llena, uno ya no necesita esas cosas, porque Cristo lo llena todo. Cristo llena esos vacíos, Cristo llena esto y aquello. Entonces usted dirá, hermano, pero entonces yo como cristiano no puedo tomarme una cervecita de vez en cuando para la sed, un vinito,
Un vinito. Además, la Biblia dice que Pablo le recomendó a Timoteo que por causa de las úlceras, que tomara un vinito. Mire, yo a usted no le voy a decir hágalo o no lo haga. Si usted quiere agradar a Dios plenamente, pregúntele a Dios, hable con Él. Y el Señor, este vinito, ¿qué opina usted? Él le habla a su conciencia. Un poquito de levadura pudre la masa. Una mosca muerta daña el perfume del perfumista. Una pequeña locura daña la estima de aquel que es considerado un sabio o elocuente. Las cosas grandes empiezan por cosas pequeñas. Pregúntele a un drogadicto cómo empezó a consumir drogas. Pregúntele a un alcohólico cómo empezó. Ah, no, hermano, es que es un tema social. Es algo social que yo lo hago moderadamente. A veces la moderación es una excusa para hacer cosas donde usted puede empezar a abrir puertas y después se mete en problemas. Mira, hermanos, el ser cristiano no es ser fanático ni religioso, sino tener una buena relación con Dios. Y esto es de sacrificio. Hay que pagar el precio. Hay que renunciar a cosas por agradar a Dios. Por eso quiero terminar diciéndoles que el cristiano, ¿para qué retrocede frente a esas cosas tan simples? A mí me parece es una simpleza, hermano. Estar yo en discusión si me tomo una cerveza o un vino, para mí eso me parece algo tan infantil, hermano. En el sentido de que usted no debería estar ya preguntando esas cosas. Usted debería estar diciendo, bueno, ¿qué tengo que hacer para tener revelación de Dios? Yo quiero que Dios me revele sus misterios. Yo quiero ser un predicador. Yo quiero ser una mujer de oración. Yo quiero interceder por mi familia. Esas cosas son más interesantes. Hay cosas más interesantes. Proverbios 4:18. Proverbios 4:18 dice: porque la senda de los justos debe ser como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Dios quiere este nuevo año llevarnos a la perfección, hermanos. Aprender a ser cristianos de verdad, de no vivir del pasado ni estar estancados, sino ir de gloria en gloria, creciendo, 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 creciendo. Y si hay cosas que no me van a condenar, porque hay cosas que quizás usted está practicando que no lo condenan, no la condenan, pero te impiden crecimiento, te impiden avanzar y descubrir más misterios en Dios por cosas tan sencillas que son vanidades, es vida social. Y estás tan acostumbrado a esa vida social como que es para agradar a mi familia, a mis amigos, que para qué tanto problema, para qué tanto si Dios no mira eso. Por eso estás así, no das más de allí, no avanzas más por eso. Pero si tú empiezas a sacrificar cosas por agradar a Dios, no a la iglesia, a Dios, vas a ver cómo Dios empieza a revelar misterios poderosos que nadie aquí en la tierra te lo puede mostrar o dar, sino Dios. Yo quiero terminar diciéndoles que Dios quiere que seamos cristianos de verdad, cristianos auténticos, que cuando nos vean digan: este es cristiano. Por primera vez en Antioquía le dijeron a los hermanos: ellos son cristianos. Estén en pie, hermanos.
Y si alguien esta mañana quiere venir al altar y decirle: Señor, yo quiero este nuevo año, de verdad, quiero crecer, quiero ser un cristiano fiel, de verdad. Venga, quiero invitar al hermano Steven que me ayude a cantar esa canción, Cuerdas de Amor. ¿Sí? Venga, hermano, venga, hermana, vamos a orar juntos porque este mensaje ha llegado directamente del cielo de Dios para nuestras vidas, que queremos hacer cristianos de verdad. Dígale esta tarde al Señor: Señor, yo quiero empezar una vida mejor. Venga, vamos a orar juntos. Mientras el hermano me ayuda a entonar esta canción, usted puede ir acercándose y diciéndole: Señor, es tu amor quien me sostiene, es tu amor que me levanta, es tu amor el que me da paz, el que me da seguridad. Y yo sé que este año Dios va a empezar a cambiar vidas, Dios va a empezar a cambiar corazones. Creyentes que por muchos años han tenido una mala manera de vivir, Dios va a empezar a corregir eso en el nombre de Jesús. Aleluya. Aunque pase el